¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva semana y a esta nueva emisión de Señal de Noticias, donde compartiremos algunos de los principales temas y noticias de Moreno y alrededores. Para encontrarnos a través de internet, ya saben, lo pueden hacer a través de www.morenosotv.com. Bienvenidos. Ya está con nosotros, como en cada comienzo de semana, el profesor Raúl Isman, con su habitual columna de política internacional, a quien ya mismo le damos la bienvenida. Profesor, buenas noches. Buenas noches, David. Gracias por tu habitual cordialidad. Muy bien, bueno, seguramente con unos cuantos temas en materia internacional. Y vamos a hacer el esfuerzo de comprimirlos en el único bloque en el cual estamos. En principio tenemos que hablar de dos elecciones importantes que hubo ayer, la elección en Grecia y la elección en Francia. La elección en Francia fue parlamentaria y le permitió al Partido Socialista alzarse con la mayoría absoluta. No va a necesitar ni acuerdos con el Partido Verde ni con ninguna otra fuerza, por ejemplo el Frente de Izquierda, para sacar adelante las leyes. Ahora dependerá del gobierno de François Hollande la posibilidad de impulsar las distintas iniciativas y la capacidad política para llevarlas a cabo. No va a tener ningún escollo en el Parlamento. Hay que anotar que la derecha de Sarkozy retrocedió fuertemente, perdió una gran cantidad de escaños, todavía no se sabe ni siquiera cuántos va a tener la fuerza triunfante, se habla de 290 a 320, el Parlamento francés tiene algo más de 500 escaños, pero lo que está claro es que hay un retroceso muy fuerte de la derecha de Sarkozy, la derecha globalizadora. Pero donde se rompieron los pronósticos y sorprendió fue con el moderado triunfo, pero triunfo al fin, de Nueva Democracia, el partido conservador de Antonis Samaras en Grecia, que contra los pronósticos de todas las encuestas no fue posible que Syriza sacase el primer lugar. La coalición de izquierda Syriza quedó segunda con 26 puntos contra 29 y un poco más que sacó Nueva Democracia. Como la Constitución griega permite que la primera fuerza tenga 50 diputados extras y alguna alianza que pueda llegar a ser le permitiría formar gobierno. Hay que decir también que en los últimos días se desplegó una campaña terrorista contra la posibilidad de que Syriza llegue al primer ministerio en Grecia sobre la base de que provocaría una hecatombe, como si la política de Nueva Democracia y el PASOK no haya provocado una hecatombe en Grecia, una cantidad enorme de suicidios, el empobrecimiento masivo de la población, salarios mínimos de 600 euros, la situación por la cual 20% de personas están desocupados y entre los jóvenes la desocupación supera al 50%, una situación sin perspectivas que va a llevar a que este triunfo de Nueva Democracia sea un triunfo a lo pirro, un triunfo que a la menor resistencia social se va a comenzar a desgastar si es que puede llegar a formar gobierno. Otro tema que quería tocar fue la gira presidencial, que aún no ha concluido, la gira de la presidenta argentina Cristina Fernández, que hizo una presentación muy importante el día jueves en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Allí planteó con la solvencia que la caracteriza y sin leer, salvo un momento en que analizó la desclasificación de un documento del tercer gobierno de Perón, sin leer habló de la necesidad estratégica que tiene el Imperio Británico de mantener la posición en el Atlántico Sur, las Islas Malvinas, como las llamamos nosotros, o Falkland, como las llaman los ingleses. Se trata de tener un control estratégico sobre la vía de comunicación del Atlántico al Pacífico, y hay toda una línea geopolítica que une Malvinas, la isla de Santa Elena, que como curiosidad es la isla donde murió Napoleón, y el Peñón de Gibraltar, que también es una posesión ilícita por parte de España, de Inglaterra en territorio español. Y casi burlándose de la posición de los ingleses, que aducen autodeterminación de los pueblos. El pueblo que quieren autodeterminar son 3.000 habitantes ahí en Malvinas, de los cuales menos de la mitad son nativos de allí. O sea, ni siquiera se puede decir que sea un pueblo, salvo en el sentido cuando uno va por un lugar pequeño en la provincia de Buenos Aires y dice, ¿qué pueblo este? Pero
en el sentido profundo y sociológico de la palabra pueblo, no es ni siquiera un pueblo. Entonces Cristina dijo, ¿por qué no convocan a un referéndum en Irak y en Afganistán? Si están tanto por la autodeterminación de los pueblos, ¿por qué no le preguntan al pueblo afgano si quiere tener a las tropas inglesas y norteamericanas en su territorio, o al pueblo iraquí? Los imperialistas quieren la autodeterminación cuando les conviene, y cuando no les conviene no la quieren. En tren de proseguir la gira presidencial, está ahora en la reunión del G20 que se está desarrollando en la ciudad de Los Cabos, que es en la Baja California mexicana. Allí, a contramano de lo que dicen algunos lenguaraces de la prensa hegemónica, la Argentina, lejos de estar aislada del mundo, está en el G20, la reunión de los 20 países más importantes del mundo, y además se reunió, o se va a reunir, no, en realidad no estoy al día con la noticia, pero se va a reunir, o se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, y se va a reunir con François Hollande, presidente francés. Ya se reunió con Dilma Rousseff, o sea, dos de los países que integran el bloque de países emergentes más importantes, Brasil y Rusia, que también lo integran India, China y Sudáfrica, que son los países emergentes, no solamente se reunieron con Cristina, sino que también le dan un lugar diferente como observador de ese grupo de países. Entonces, eso de que la Argentina está aislada en el mundo es una frase hecha que sirve para gorilas caceroleros como los lectores de La Nación, pero no se compadece con la realidad. Detrás de la Argentina está toda la construcción de la UNASUR, que está a favor del reclamo argentino de en Malvinas. Detrás de la Argentina está el Mercosur, que es una asociación fundamental para el futuro económico de las Malvinas. Y para ir cerrando la columna tenemos un tema que tiene que ver con la Ciudad Santa, que parece invadida por los demonios. Se le ha llamado Vatican Leaks al escándalo suscitado en Ciudad del Vaticano a través de la filtración de documentos que fueron no sacados de un archivo subrepticiamente, del dormitorio del Papa le sacaron documentos y eso apareció en un libro que escribió un periodista italiano, Gianluca Nizzi. Ese libro cuenta detalladamente, y pronto voy a traer más información sobre el tema porque un amigo mío italiano, argentino, viajó a Italia, lo va a traer y lo voy a comentar en pantalla. Cuenta cómo el Vaticano se puso a ocultar escándalos de tipo sexual, pederastía, violaciones a niños, y realizados por obispos y sacerdotes. Inclusive un verdadero cruzado, como el titular de los Legionarios de Cristo, una asociación mexicana ultraderechista, Marcial Maciel, está complicado fuertemente en violaciones a niños. El Vaticano ha ocultado eso, ha ocultado escándalos de otra índole, como por ejemplo lo que ocurrió con el Instituto de Orden Religioso, que no es un convento, es el Banco Vaticano. Al titular del IOR, del Instituto de Orden Religioso, que se llama Héctor Gotti Tedeschi, lo echaron. Y lo echaron por escándalos que tenían que ver con el manejo del dinero, que involucraba lavar dinero, nadie sabe dónde provenía, pero no sería seguramente del paraíso que provenía ese dinero que lavaba Gotti Tedeschi, y eso remite al escándalo que ocurrió a principios de la década del 80 con el Banco Ambrosiano, el nombre anterior que tenía el Banco Vaticano, que terminó con su titular, Roberto Calvi, ahorcado en un puente londinense. Los escándalos del Vaticano no terminan solamente en esa cuestión. Hay otro obispo importante que tenía el cargo de secretario general del gobernato de Ciudad del Vaticano, una especie de secretario de Hacienda que se llama Carlo Maria Vignani. Denunció que en las compras del Vaticano había sobreprecios
con respecto a lo que compraban. Pagaban mucho más por lo que compraban. Entonces se quiso abrir una investigación para ver si esos sobreprecios volvían sobre algunos que lo posibilitaban. La respuesta de la conducción del Vaticano fue enviar a Vignani directamente a Estados Unidos como nuncio, como embajador, cosa que se tape el escándalo. Entre el interpretar todo esto que estamos diciendo, hay que decir que en realidad se estaba jugando la sucesión de Benedicto, el Papa que ya tiene 85 años, y entonces se están moviendo muchas influencias para ver cómo queda resuelta la cuestión de la sucesión. Es muy evidente que el robo de documentos de la propia recámara papal, más la información que circula sobre los manejos financieros del Instituto de Orden Religiosa, más los escándalos que sobrevendrían si se comprueban las denuncias de sobreprecios, no puede provenir del mucamo de Benedicto, que está preso, es un señor que se llama Paolo Gabriele, pero indudablemente tiene que haber mucha más complicidad en el hurto de documentos, cosa que lo va a establecer la justicia si trasciende la justicia vaticana. La justicia vaticana es más proclive a ocultar que a develar las cuestiones. Por eso Benedicto dijo en un momento, cuando arreciaban las denuncias por violaciones sobre niños, dijo, se trata de una conspiración contra la Iglesia. Realmente es una forma muy curiosa de conspirar que los obispos sigan el camino del Padre Gracia. Muy bien, como siempre muy completo, profe. Momento ahora sí de alpargatazos. Previamente no te olvides que yo había inaugurado una sección que es lo que nos sale en los medios. Y habría varias cosas para hablar, pero me voy a detener una en particular. En el estado de Florida, en Estados Unidos, nosotros decimos Florida, pero en inglés se pronuncia Florida, se le ha dado de baja a una gran cantidad de personas en los padrones electorales. O casualidad, son latinos y negros, o sea, sospechosos de votar por el Partido Demócrata. El derecho a votar es un derecho fundamental, y en Estados Unidos, que es uno de los países donde más se desalienta a la gente a votar, merecería que fuera un derecho fundamental. Hoy leía una columna de una gran periodista que se llama Amy Goodman, que dice, no podemos bajarnos del derecho a sufragio universal. En el hecho de que todo el mundo tiene derecho a votar, hay una lucha de los pueblos durante más de 200 años que han peleado para que pudiera existir hoy el derecho a sufragio universal. En Estados Unidos, que hay sufragio universal recién desde 1963, la ley de derechos civiles que le costó inclusive la vida al presidente Kennedy, que fue asesinado, entre otras cosas por eso. Entonces, el hecho de que se diga que Estados Unidos es una democracia es una gruesa ironía. O fíjate que en Estados Unidos se vota el martes, un día laborable, y entre otras intentos claros de desalentar a la población para votar. Muy bien, y no es obligatorio tampoco. Y no es obligatorio, pero además te hacen votar un martes, día laborable. Mucha gente trabaja a 50, 100 kilómetros de su casa, entonces vas a manejar 100 kilómetros de ida, 100 de vuelta, pues terminar votando es un esfuerzo enorme. Claro, tal cual. Muy bien, momento entonces ahora sí de alpargatazos. Sí, los alpargatazos son dos, como siempre, un internacional para el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que dijo que no iba a haber rescate para los bancos, y esta semana la semana pasada pidió el rescate, 100.000 millones de euros que van a pagar los pobres españoles con menos ingresos, van a pagar los estudiantes españoles con menos dinero para la educación pública, van a pagar los enfermos españoles con menos dinero para la salud pública. Una verdadera demostración de lo que hace la derecha cuando gobierna. Promete una cosa y cuando tiene que cumplir, no cumple. Y el alpargatazo nacional es para un periodista de La Nación que se llama Carlos Pañi, que hace un tiempo dijo
del viceministro de Economía, Axel Kicillof, es un judío nieto de un rabino, hijo de un psicoanalista. O sea, lo escrachó porque es judío, porque que yo sepa, nunca se dice un funcionario es católico. Cuando dijo que es judío, lo quiso escrachar por eso. Y en una nota de hoy donde dice que la presidenta Cristina tiene límites, se le encuentra límites en el mundo, yo creo que todas las personas, todos los gobiernos, todos los países encuentran límites en el mundo. Hasta Estados Unidos, que es el país con el mayor presupuesto militar de la historia, tiene límites cuando quiere llevar sus armas al resto del mundo. Cuando invadieron Afganistán, están sufriendo una derrota terrible. Y eso es un límite que le pone el mundo. Y en un momento dice que dice que Cristina se encontró con un límite cuando casi hace una autocrítica por la cuestión de la expropiación de YPF. Lo que se olvidó de decir, Pani, en la misma nota donde habla de la crisis europea, se olvidó de decir que él estuvo cerca de la autocrítica, porque la crisis europea la causaron las políticas que defienden los neoliberales y están llevando a Europa a un abismo muy profundo. Y no puede hacer una autocrítica de que nosotros defendemos eso que está hundiendo a Europa en la miseria y que hace que en un mundo lleno de riquezas hay 3.000 millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza y al borde del hambre. Muy bien, profesor, como siempre, muy completo. Muchas gracias por el tiempo y la predisposición esta noche. No, muchas gracias a vos y nos vemos la semana que viene.